incluso desde Roma se ha desautorizado muchas líneas teológicas. Se ve la teología y sobre todo se ve hasta en la liturgia, hasta en la forma de comportarnos en la Iglesia. Eso es protestante. Bueno, yo no quiero monopolizar pero quiero decir que si puede más o menos comentar un poco sobre esto, porque realmente aquí estamos de fe, y de fe católica. Y eso es lo que se trata. Bueno, pues vamos a ver. No sé si soy capaz de contestarte o no, porque no sé si al final he sido capaz de entender bien lo que quieres decir, ¿no? Yo creo que el sentimiento forma parte de la condición humana. Y yo creo que quizá uno de los mayores problemas que hemos tenido, no solamente como Iglesia, sino como cultura en Occidente, es que los griegos nos marcaron todo un planteamiento de razón. El Evangelio no nace en un ambiente racionalista, nace en un ambiente semita, donde la unidad de la condición humana implica el conocimiento y el sentimiento. Es curioso que cuando Jesús define a Dios, lo define fundamentalmente en términos de sentir. Dios es misericordia, Dios es amor. Y el amor no es un concepto cerrado filosófico, es un sentimiento. Y la forma de acceder que nosotros tenemos al mundo de los sentimientos es desde nuestros propios sentimientos. Yo no creo que, yo creo que después, en todo lo que ha sido el proceso de historia de la Iglesia, yo creo que la Iglesia ha tenido permanentemente que saber leer desde el tiempo en el que le ha tocado vivir cuál ha sido la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios va a lo central y a lo nuclear. Y nuestras filosofías y nuestro racionalismo se quedan en la forma de expresar lo que somos, pero solamente se quedan en la forma. Por eso se puede hablar de hermenéutica en la teología. Y por eso se puede incluso hablar de la hermenéutica del dogma en la teología. Porque nunca, por muy listos que seamos, en una determinada serie de categorías filosóficas, porque el racionalismo no son más que las opciones de categorías filosóficas en las cuales formulamos nuestra experiencia de la vida, siempre se va a quedar corto. Dios siempre va a ir más allá. Y por eso no hay una filosofía que pueda abarcar todo el contenido de la fe. Se intentó con el platonismo y se quedaba corto. Se cambió después al aristotelismo, que no tiene nada que ver con el platonismo, y se quedó corto. Entramos en una determinada serie de diatribas fisicistas y se nos quedaron cortas. Entramos en conflicto muchas veces con la sociedad, no tanto por lo que eran, sino por cómo se decía lo que se hacía. Y eso tampoco nos llevó a ningún sitio. Vinieron después otros filósofos existencialistas y de otras muchas categorías, ¿no? Bien, digo, el problema no está en esas categorías. El problema yo creo que muchas veces está en la raíz profunda del mensaje que hemos recibido. Si es un mensaje de salvación y si está llamado toda la humanidad a que lo pueda disfrutar. Y que la Iglesia se convierta en ese, como dice en el cartel de ahí fuera, que es lo que decimos en la plegaria eucarística, en ese recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos los demás puedan encontrar un sitio donde esperar, donde decir, hay salida. Nuestra vida puede tener sentido. Y yo creo que ahí es donde nos lo jugamos. A lo mejor estoy contestando algo que no has dicho. Puede ser, porque lo mismo yo, que soy cortito, no lo he entendido. Pero sí me parece que es importante eso, el tomar conciencia de que somos una unidad. Y desde luego Dios, también a través del sentimiento, muchas veces habla. Y yo creo que los grandes místicos incluso han manejado eso de los sentimientos para que sepamos discernir las posibilidades de Dios. Pero no sé si hay más gente, porque si hay más gente, digo, que tú ya has podido hablar, y si no, a mí no me importa seguir la conversación. ¿Cómo podríamos, eso que vemos de la fe y tal, cómo podemos en el mundo de ahora, yo soy catequista y información y eso, cómo podemos llevar ese mensaje que estamos diciendo a la gente? Porque muchas veces la propia cofradía tenemos ese problema. Yo creo que es un gran reto. En Madrid estamos ahora lanzados a una cosa
que bueno, nos está dando que pensar, porque de repente un buen día alguien se levantó y dijo, vamos a lanzar una misión, hay que anunciar el Evangelio en Madrid de nuevo, ¿no? Muchos nos quedamos así como diciendo, bueno, pues esto ya se supone que lo veníamos haciendo desde hace un cerro de años, unos 2000, vamos, o sea que no es que hayamos empezado ayer. Pero efectivamente sí que puede que sea necesario tener un momento de parón para volver a pensar otra vez en cómo poder hacer que el Evangelio llegue a la gente. Y entonces, aquí yo creo que de lo que se trata es de retomar la tradición cristiana más pura, más primitiva, más iniciática, y además incorporar, bueno, pues todo lo que ha sido la reflexión fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II, a partir de la Gaudium et Spes y a partir de la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Y redescubrir otra vez qué es esto de evangelizar, ¿no? Ha habido un momento en el que hemos terminado pensando y confundiendo cosas. Por una parte decíamos, antes de anunciar el Evangelio tenemos que hacer un proceso humanista y luego ya anunciar el Evangelio. Y otras veces hemos confundido que evangelizar es eclesializar, es decir, hacer que el otro se convierta en seguidor de mí mismo, ¿no? Vamos, de mí, del Evangelio de Jesús vivido y confesado en la Iglesia. Posiblemente esos dos planteamientos nos han hecho perder, en el fondo, el origen de qué era lo que Jesús hacía. Por dos cosas. La primera, porque se basaba en una categoría falsa. Y es que hay una parte humana y otra parte divina. O sea, como si tuviésemos una parte humana y otra parte cristiana. Y dices, no. La persona es una. Y cuando Dios viene a ti desde el principio, a acompañarte en todo tu proceso. Ahí comienza la acción evangelizadora. Entonces, la acción evangelizadora lo que parte es de la convicción profunda de que Dios ya está actuando en la vida de toda persona. Y yo creo que eso es una convicción que no podemos perder. A la par, tenemos que aplicar a ese acompañamiento en la vida de toda persona la misma pedagogía de Dios. Y la pedagogía de Dios es una pedagogía de acompañamiento, de acompañamiento, de acompañamiento, de acompañamiento, de acompañamiento hasta la extenuación. Si nosotros miramos lo que es la historia sagrada, nosotros podemos ver la historia sagrada simplemente desde una perspectiva de decir, Dios es un chulito, que cuando le dio, pues dijo, ahora me voy a explicar mejor, y manda a su hijo. Eso no es una cosa seria. Dios viene acompañando a su pueblo, y cuando el pueblo está en un momento en el que es preciso decir una palabra más, se proclama una palabra más, y la palabra es Cristo. Para nosotros, para los católicos, para los cristianos de todas las confesiones, el momento de la encarnación es el momento propicio. Es cuando la humanidad está en el momento en el que tiene que pronunciarse esa palabra. Y de la misma manera, en nuestro acompañamiento también a toda persona, habrá que saber esperar también el momento para pronunciar una palabra. ¿Qué es lo que nosotros podemos propiciar antes de proclamar esa palabra? Habrá que propiciar una cierta disposición en la persona para que esa palabra pueda ser proclamada. Y eso pasa por intentar ayudar a que el otro no frivolice la vida, que la mire de frente. Hoy tenemos muchas herramientas que nos pueden intentar convencer